A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes, soy el doctor Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Ecuatoriana Brasilera y Americana de Cirugía Plástica. Un poco para terminar los temas sobre el rostro, vamos a hablar sobre la toxina botulínica, que es el tema que siempre está de moda y que es el procedimiento cosmético más realizado en Estados Unidos. Es decir, todos los procedimientos de rellenos, toxinas, cirugías, siempre el Botox es disparadamente el más utilizado como importancia en Estados Unidos y en Brasil también. Es decir, son los dos lugares más con más cantidad de procedimientos estéticos que se hacen en el mundo, y la toxina botulínica es disparadamente el que más procedimientos se realiza a nivel de los consultorios de los cirujanos plásticos o dermatólogos, que también utilizan esta toxina botulínica. ¿Qué es lo que hace el Botox? La toxina botulínica es obviamente una especie de, digamos, es una sustancia que se extrae del botulismo, que es una enfermedad que produce una parálisis de todo el cuerpo, inclusive la muerte, que se produce generalmente por las esporas, y que la dosis de esta toxina botulínica es más o menos la 10.000.000ª parte de un paciente que puede tener una muerte, digamos, por toxina botulínica. Es decir, el riesgo de contraer algún problema de salud es realmente cero. Lo que pasa a veces es que la toxina botulínica tiene una acción importante en las terminaciones de la acetilcolina que existen a nivel de las placas musculares, y hace que haya ahí una parálisis, y con esto realmente el paciente lo que hace es que el músculo no se mueva y se produzca una parálisis temporaria que normalmente dura alrededor de 5 meses, y el paciente vuelve a mover sus músculos. Hay muchos mitos y verdades sobre el Botox, y que muchos pacientes nos preguntan. Por ejemplo, nos dicen si es que el Botox me pongo durante 5 años y me dejo de poner, se cae más la piel que antes o me arrugo más que antes. No existe eso. Lo que pasa es que la paciente, si se pone durante 5 o 10 años del Botox, y a los 5 o 10 años se deja de poner, y va a ver que las arrugas que no había visto durante 5 o 10 años volvieron a aparecer, y además la paciente tiene 5 a 10 años más de edad. Entonces no se puede comparar, y no es válido que la paciente diga: doctor, yo me dejé de poner el Botox y me he arrugado más que antes. ¿Más que antes cuánto? Si 5 años antes la paciente tenía 50 años y 10 años después tiene 60, entonces no pueden creer que la misma arruga que tenía a los 50 va a tener a los 60. Lo que pasa que también este efecto del Botox tiene un efecto que hace que la paciente se olvide de las arrugas que presenta. Entonces realmente el paciente dice: me he arrugado más porque me dejé de poner, o me dejo de poner y me arrugo más. El músculo simplemente vuelve a funcionar como antes, y no existe una dificultad o una diferencia entre el Botox que se pone a los 5 o 10 años. Es decir, la paciente que se acostumbra a ponerse Botox siempre se verá bien, y cuando se deja de poner, las arrugas aparecen nuevamente, que son las que siempre tuvieron. Otro mito que dicen es que el Botox o la toxina botulínica se puede poner solo 5 veces y no se puede poner más. Tengo pacientes desde hace 25 años que llegué al país, que los pongo religiosamente, como se dice, cada 6 meses, y no se ha muerto ni ha pasado absolutamente nada. El Botox, para que tengan una idea, es un producto que se utiliza, es un medicamento que se utiliza
inclusive con los niños recién nacidos que tienen parálisis espástica, que tienen problemas de píloro, problemas de vejiga espástica, a veces parálisis de los músculos, y los niños empiezan a utilizar desde los 3 meses de vida hasta que tienen 80 años, es decir, no existe eso de que, y eso lo hacen por una razón médica exclusivamente y no por una razón de tipo estética. Entonces, eso de que el Botox produce un problema y que no puede poner sino 5 veces, imagínense los pacientes que necesitan realmente toxina botulínica desde el punto de vista médico, que eso se utiliza más de 50 años atrás, y la parte estética se descubrió hace unos 20 años atrás o 25. Entonces, el Botox originariamente se utiliza mucho para alteraciones de vejigas, de píloros, de pacientes con problemas de parálisis espástica, y no necesariamente solo para la parte estética. Otro mito que a veces el paciente dice, me puse y no me duró un mes. Eso no existe, porque la toxina tiene un tiempo de duración que depende mucho, yo creo, que de la inmunidad de cada paciente. Eso es lo que yo veo. A veces demora 5, a veces 4, a veces 8 meses. Pero el paciente a veces nosotros tenemos grupos musculares que no hacemos la parálisis, que son los próceros, son generalmente a nivel de las cejas, porque obviamente el Botox tiene indicaciones. Entonces el paciente dice, me puso y se me cayó el párpado. Ese es el principal problema que podemos tener cuando se pone muy cerca de la ceja, del supraorbitario, y produce una parálisis del músculo que es levantador de la ceja, del párpado, y en este caso el paciente quedará con un párpado caído durante 3-4 meses. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay músculos y grupos musculares que no paralizamos para que la característica sea que el paciente tenga una movilidad, o sea, que no puede tener completamente una parálisis y que el paciente quede con una cara de máscara. Entonces, actualmente se hace unas técnicas en las cuales existe algo de movilidad para que el paciente se vea bien, pero al mismo tiempo no se vea con una cara digamos fingida o de máscara, o a veces las mujeres con esas, o los hombres con esas cejas que parecen la maléfica, siempre les digo a mis pacientes. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la colocación del Botox, y que personalmente me gusta colocar, y tiene muy buenos resultados. Veamos el video siguiente para tener una idea de lo que es la toxina botulínica. Las inyecciones de toxina botulínica tipo A constituyen uno de los procedimientos cosméticos mínimamente invasivos más populares realizados para tratar arrugas y líneas faciales, llamados surcos en la frente. La toxina botulínica es producida por la bacteria Clostridium botulinum, que normalmente es responsable de causar la enfermedad conocida como botulismo. Sin embargo, en pequeñas dosis, la toxina botulínica tipo A se puede usar de forma segura para reducir la apariencia de líneas faciales y arrugas. La toxina es purificada y las formulaciones son comercializadas por diferentes empresas con nombres como Onabotulinum Toxin A y Abobotulinum Toxin A, etc. En esta animación, nos referiremos a todas genéricamente como toxina botulínica tipo A. Con poco tiempo de inactividad y resultados casi inmediatos, la toxina botulínica tipo A puede ayudarlo a restaurar una apariencia más suave y joven a su cara. Dos grupos de músculos, llamados los músculos corrugadores y prócer, se encuentran debajo de la piel entre las cejas. Estos músculos permiten entrecerrar y fruncir el ceño. Contraer estos músculos causa la aparición de líneas verticales en el ceño, llamadas líneas glabelares. Además de factores como la edad, la exposición al sol y la herencia, una de las primeras causas de las arrugas y las líneas faciales es la contracción repetitiva del músculo. Los nervios liberan neurotransmisores, que son químicos que envían señales o impulsos a otros nervios, músculos o al cerebro. Los impulsos nerviosos son los que provocan que los músculos se contraigan o se muevan. Bajo condiciones normales, un neurotransmisor conocido como acetilcolina es liberado por las células nerviosas. La acetilcolina se alberga en sacos llenos de fluidos que se conectan con las membranas celulares de los nervios. Una vez que se une, la acetilcolina es liberada y transmite una señal al músculo, causando que éste se contraiga. Cuando esto sucede en los músculos entre sus cejas, se forman las líneas al entrecerrar y fruncir el ceño. La contracción muscular repetida durante muchos años puede causar líneas faciales profundas y arrugas que se forman en la piel sobre los músculos.
Cuando se inyecta toxina botulínica tipo A en el área de tratamiento, la toxina entra al nervio y parte una proteína especial a lo largo de la membrana del nervio que es necesaria para que los sacos que contienen acetilcolina se unan de forma apropiada. Como resultado, la acetilcolina no se puede unir a la membrana nerviosa y no es liberada. Sin la liberación del neurotransmisor, acetilcolina, los músculos faciales tienen una capacidad mucho menor para contraerse, de modo que cualquier movimiento que tengan no se nota. Por lo tanto, la región del ceño tiene una apariencia suave y menos arrugada. De todas maneras, si nosotros vamos a un espejo, estamos puestos la toxina botulínica y contraemos exageradamente el próceros o los músculos que hacen la sonrisa, obviamente hay músculos que no están paralizados, como los de la risa, el bucinador, etcétera, que el momento que uno hace un movimiento muy agresivo o a propósito, se arruga las patas de gallo, los pies de gallina, como dicen, pero no es por la acción de que no está paralizado el músculo del auricular de los párpados, es porque hay músculos de abajo que uno hace este movimiento y se arruga, pero por una acción mecánica de los músculos de la cara que no están paralizados, y lo mismo pasa a nivel del próceros, que, como decimos, hay grupos musculares que no se pueden paralizar para tener un movimiento normal de la cara, y a veces hay pacientes, sobre todo los que se ponen las primeras veces, van al espejo y se están frunciendo bruscamente. De esa manera los pacientes tienen la característica de creer que no le ha hecho efecto el Botox. El Botox, yo siempre les digo, es para los pacientes y para la gente que está conversando, riéndose, gesticulando, conversando, sin hacer movimientos agresivos, porque eso uno no hace cuando habla. Entonces, y a veces la gente me dice, y uno tiene que hacerse un retoque del Botox. Generalmente estoy en contra de eso, a menos que sea absolutamente necesario, por el hecho de que cuando el Botox se pone, hay nuevamente inoculación de antígenos en el cuerpo del paciente, hay formación de anticuerpos, y lo que se ha visto con estudios de mucho tiempo es que el tiempo de duración, en lugar de 5 meses, dura 4 meses, porque se inyectó más antígeno, más Botox, y se forman más anticuerpos, y el rechazo del cuerpo hacia la presencia de una nueva agresión que no deja de ser la toxina botulínica, digamos, para nuestros anticuerpos, es decir, todo es a nivel celular, y esto hace que el tiempo de duración de la toxina sea menor. Veamos el siguiente video entonces para tener una noción más clara de esto. Basado en su sensibilidad al dolor, su médico puede aplicar una anestesia tópica antes del procedimiento para brindarle comodidad. Sin embargo, a menudo no es necesario. Antes de administrar las inyecciones, su médico le pedirá que contraiga sus músculos faciales en el área de tratamiento deseada a fin de determinar los sitios precisos para la inyección. Usando una aguja ultra fine, su médico le inyectará pequeñas cantidades de toxina botulínica tipo A en los músculos faciales a lo largo de las áreas de tratamiento. Si no se ha administrado anestesia, puede sentir una sensación ligera de ardor o quemazón durante el procedimiento. Todo el procedimiento lleva aproximadamente alrededor de 10 minutos. Su médico puede recomendarle precauciones o restringir las actividades extenuantes durante un par de horas después del procedimiento para minimizar su riesgo de hematomas, pero puede retomar las actividades normales de inmediato. Puede notar algo de enrojecimiento, una hinchazón o hematomas leves, o un adormecimiento alrededor del sitio de las inyecciones. Sin embargo, estos y otros síntomas son generalmente leves y deberían resolverse dentro de algunos días después del procedimiento. Aunque no es frecuente, la toxina botulínica puede propagarse del sitio de la inyección a otras áreas del cuerpo y causar efectos secundarios, y puede no ser apropiada para todos los pacientes. Cuando se administra de forma correcta, la toxina botulínica tipo A se considera segura para su uso. Consulte con su médico o visite el sitio web de la FDA de Estados Unidos o la agencia regulatoria de su país para más información. Después de su procedimiento, puede pasar una semana antes de notar resultados. Como los músculos en el área del tratamiento están limitados en su capacidad para contraerse, la apariencia de las líneas faciales y las arrugas disminuirá. Los resultados de un solo procedimiento duran alrededor de 3 a 4 meses, luego de los cuales puede recibir inyecciones subsiguientes para mantener los resultados deseados. Aunque los resultados son temporales,
La toxina botulínica tipo A puede ayudar de forma efectiva y segura a restaurar la apariencia suave, joven y bien descansada que usted desea. Esto es lo que normalmente hace el Botox, que hace que tengamos una cara más descansada, sobre todo el ceño cuando se frunce uno demasiado, tiene un aspecto más duro. Esta región se hace más suave y el resultado es interesante. El tiempo de duración, como hemos dicho, generalmente son de 4 o 6 meses. Yo diría que 5 meses es un promedio interesante. Y los pacientes se ponen cada 6 meses. Eso es lo normal. Y funciona bien. A veces, por el tiempo que uno ya pone en la misma paciente, 20 años del Botox, a veces dura un poco menos, a veces dura un poco más. Sin embargo, creemos que 5 meses es el término medio de una reacción de toxina botulínica, que es lo que los pacientes vuelven cada 6 meses para seguirse poniendo. Veamos unas fotos de antes y después para tener una idea de cómo funciona este medicamento. Pueden ver ahí el antes y el después, una paciente que sonríe, las patas de gallo, el Botox funcionando bien en la frente, en la región de las entrecejo, con muy buenos resultados, sin tener un problema mayor y con una facies normal, sin tener alteraciones de caras muy estiradas o de caras deformadas. Es lo típico ejemplo de un tratamiento de toxina botulínica, la paciente que normalmente está con la cara fruncida, arrugada, con arrugas a nivel del próceros, del entrecejo. Entonces en estos pacientes solo el hecho de colocación de toxina botulínica funciona bastante bien, con buenos resultados. La misma paciente anterior, siguiente. Igual una paciente, pueden ver el gesto fruncido, está margénea, se le ve siempre arrugada en abajo, una foto más distendida, la paciente relajada, con una mejoría interesante inclusive del semblante y una facies relajada, la paciente rejuvenecida. Antes y después, una paciente asimismo que en estos casos, cuando el ceño está muy fuerte, a veces está ya muy profunda la arruga y a ese nivel lo que nosotros tenemos que hacer es un relleno y una aplicación de toxina botulínica que después vamos a ver al respecto. Antes y después de lo mismo, una paciente en la cual se le hizo toxina más un relleno de ácido hialurónico en el entrecejo, funciona bastante bien y es un paciente que se puede solucionar el problema en 10 minutos. Igual los hombres aplicamos bastante toxina botulínica, en este caso ustedes pueden ver la arruga del entrecejo, la parte superior de la frente bastante marcada. Los hombres generalmente tenemos un músculo mucho más fuerte y obviamente tenemos que usar un poco de dosis más de unidades mayores en los hombres más fuertes para que funcione bien. Los hombres les gusta mucho, generalmente van con sus esposas o sus novias y el tratamiento funciona bien. Antes y después, igual una toxina botulínica de paciente muy marcada, el ceño, el entrecejo muy fuerte y un tratamiento en el postoperatorio con mejores cuidados. Antes y después de las patas de gallo es muy claro el resultado, funciona de esa manera, funciona bien, es un tratamiento que me gusta bastante utilizar en mis pacientes. Antes y después una paciente con el entrecejo bastante fruncido, con bastantes arrugas y se pueden rellenar además, junto con la toxina botulínica trabaja bastante bien esta mezcla de las dos cosas, digamos así. Antes y después de una paciente de Botox, más un poco de relleno a nivel de los pómulos, con resultados interesantes. Igual, paciente con Botox, toxina y relleno a nivel de los pómulos con buenos resultados. Antes y después, cirugía de un pequeño estiramiento de la parte de la mandíbula, Botox y relleno. Antes y después, una paciente con muchas arrugas, con Botox, rellenos y un láser de CO2 con una mejoría sin cirugía. Un antes y después de una paciente con Botox y relleno sin cirugía, pues pueden ver los surcos nasogenianos también que aparecen marcados y que después de un relleno funciona bastante bien. Es decir, son procedimientos interesantes que uno se demora 5 minutos en hacer. Pacientes normalmente van a seguir su trabajo normalmente sin ningún problema. A unos pequeños, como digo yo, picados de mosco
que quedan durante 10-15 minutos, desaparece un poco de maquillaje. Ese día se les recomienda a los pacientes no tomar licor porque puede inactivar el producto, la toxina botulínica, no acostarse las siguientes 4 horas horizontalmente, porque por el hecho de que el Botox podría, digamos, si yo coloco aquí, podría irse un poco a la derecha, a la izquierda, cuando el paciente se acuesta enseguida. Entonces preferimos que haya una implementación fija a nivel del músculo para que después pueda acostarse tranquilamente. Y ese día obviamente también no debería hacer ningún tipo de ejercicio, porque podría pasar lo mismo, es decir, que el Botox, en lugar de ser simétrico, pueda quedar con una ceja más levantada que la otra, una alteración de una ceja a veces más caída que la otra, y generalmente es porque se produce este tipo de problemas. La paciente enseguida va a hacer ejercicio, va a acostarse o va a hacer fuerza, y lo que debería tener una vida tranquila, poder ir a trabajar, obviamente. Y yo personalmente pongo los viernes de la tarde a mis pacientes, tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde, para que después de ahí salgan ya a sus casas, ya no trabajen, ya no estén en el ajetreo de la ciudad, y que vayan a descansar hasta el día siguiente, que hacen una vida normal. Existen algunas marcas en el mercado comerciales, como el Botox, el Xeomin, el Meditox, y algunas otras marcas que realmente funcionan bien. Nosotros usamos la toxina botulínica como tal Botox. Estamos empezando a probar el Xeomin, que es también aprobado por la FDA, y el Meditox. Son las 3 marcas que usamos, pero realmente la que siempre hemos usado es de la toxina botulínica A, que es el Botox, que es el original. En pacientes que a veces vemos que el efecto le dura 2-3 meses, hemos visto como una especie de resistencia ya al Botox. Cambiamos de marca con resultados bien interesantes. Estamos haciendo un trabajo sobre esto al respecto, de pacientes que tienen una cierta resistencia al Botox, y el cambio de toxina, digamos de marca inclusive, funciona bastante bien, y después de 2 o 3 puestas de la otra marca volvemos a la toxina normal, al Botox, digamos así, y nos ha ido bastante bien con estas características. Es raro, tenemos 3 o 4 pacientes que hacemos eso, normalmente no es común, pero es una opción que les damos a los pacientes, y que están muy conscientes de lo que debemos hacer y nos apoyan, no tienen ningún problema. Generalmente no uso personalmente otras toxinas como Dysport y esas, porque no me acomodo muy bien al uso de la titulación, de la cantidad de unidades. Pero bueno, es una toxina válida francesa que se utiliza mucho en Europa y que también tiene una buena acogida. Realmente los que tienen aprobación de la Agencia Federal de Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, en el país tenemos básicamente el Botox como tal y el Xeomin. Son las 2 marcas que la FDA aprueba para ser colocadas en Estados Unidos, y que han pasado todos los tests de la Agencia Federal de Regulación de Drogas y Medicamentos, que es la FDA, que es muy rigurosa y que funciona bastante bien a nivel de todos los medicamentos que se utilizan en Estados Unidos. Entonces, pregunte a su médico. Ahora, actualmente hay mucha toxina que viene de la China, mucha toxina de Corea. Hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, todas las que se venden en el mercado normalmente tienen registro sanitario, y su médico sabrá indicar cuál puede ser utilizada, por qué esta, por qué la otra no. En fin, es interesante que el paciente pida a su médico que le muestre qué le está poniendo, porque a veces hay productos que pueden venir sin registro sanitario, y a veces por ser un producto más barato, digamos, el paciente a veces puede tener problemas de alergias, o de problemas de irritaciones, o problemas de ese tipo de reacción que no se ve en las toxinas que ya se ponen el día a día y que tienen el registro del Ministerio de Salud. Entonces, lo importante es que son medicamentos aprobados en Estados Unidos, aprobados en Europa, y que en el país vienen con la misma cadena de frío, que se llama, con la misma característica como que se pusieran en Estados Unidos o en Europa. Los costos cambian, obviamente varían un poco, porque en Estados Unidos una dosis que aquí cuesta $200,
que es lo que cobramos. En Estados Unidos cuesta entre $600 y $800. La misma toxina, la misma cantidad de unidades y todo esto. Entonces, eso es porque, obviamente, entiendo que allá el costo de seguros de salud, de seguros profesionales es un poco más caro y los médicos colocan al paciente el pago de estos seguros en el pago del Botox o del relleno. En todo caso, me gusta mucho el efecto de la toxina botulínica y creemos que es una opción válida. En algún momento hablaremos de la toxina para las hiperhidrosis de manos, de axilas y de pies, que ese es otro tema que en otro programa tocaremos. Soy el doctor Fabián Hidrobo, síganos en nuestras redes sociales, un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.